Imagina ser el hombre más rápido sobre un ring, el más carismático, el más temido, el más escandaloso, y acabar paralizado por una bala, con cocaína en el coche, olvidado, sin gloria, sin fans, sin aplausos. Si te quedas hasta el final, te vamos a revelar cómo un ídolo mundial terminó en una escena digna de una película de crimen, pero mucho más triste. Porque lo que le pasó a Héctor Macho Camacho no fue un accidente, fue una profecía, y nadie lo detuvo. Hoy vas a descubrir cómo un genio del boxeo lo tuvo todo. Fama, títulos, millones, mujeres, respeto, y aún así terminó destruido por su propio personaje. Te voy a contar sus secretos más oscuros, sus peleas más bestiales, sus adicciones más escondidas y el momento exacto en el que todo se fue al carajo. Quédate, porque hacia el final vas a conocer detalles que nunca salieron en televisión. Cosas que ni su familia quería que supieras. Fue campeón mundial en 3 categorías distintas. Arrasó en el ring con una velocidad que ni Mike Tyson podía seguir. Ganó 79 peleas, 45 por nocaut. Perdió solo en sus últimos años, cuando ya no quedaba nada más que perder. Pero eso no fue lo impactante. Lo impactante fue como el tipo más extrovertido del boxeo terminó paralizado en un coche, con media cara rota por una bala, mientras repetía entre sangre: Macho sigue vivo. Hizo trampa. Sí. ¿Consumía drogas? Desde los 16. Fue arrestado. Más de 10 veces. ¿Lo engañaron? Siempre. Engañó. A todos, incluso a sí mismo. Nadie representó el show como Macho Camacho. Entradas que parecían carnavales, capas de Elvis, shorts de leopardo, música, luces, gritos, cadenas de oro, y esa sonrisa de que todo iba bien, cuando todo iba mal. Lo que no veías eran los pasillos oscuros, las madrugadas con cocaína, los gritos con sus parejas, los golpes en casa, los días sin comer, sin dormir, sin entrenar. Solo querías ver el espectáculo, y él te lo daba, aunque lo estuviera matando. Héctor nació en Puerto Rico, pero se hizo en Harlem, Nueva York. Desde niño fue una bomba, violento, indomable, arrestado, pero imparable. Le decían el diablillo. Y cuando se puso los guantes, todos entendieron por qué. Era tan rápido que parecía burlarse de sus rivales. Tenía esa cosa que nadie entrena, Ángel. Te miraba y ya sabías que no lo ibas a poder tocar. Ganó 3 guantes de oro. Representó a Estados Unidos en torneos internacionales. Y en cuanto cumplió 18, se volvió profesional. A partir de ahí, el mundo no volvió a ser el mismo. Su primer apodo fue el Relámpago. Pero él se lo cambió. Él mismo inventó el famoso grito que marcó una era: Macho Time. Y el mundo lo amó. Pero mientras todos lo miraban en la TV como un superhéroe, Camacho ya estaba autodestruyéndose. Cada pelea lo elevaba más, y lo alejaba más de la realidad. Cada victoria era una excusa para salir, para beber, para consumir, para pelear con la policía. Cada día era Macho, y cada noche era Héctor. Y Héctor tenía miedo. Ganó el título Superpluma del CMB en 1983 destrozando a Rafael Bazooka Limón. Lo hizo parecer fácil. Luego subió de categoría y repitió la fórmula. Nadie lo podía parar. Su velocidad era inhumana. Algunos decían que peleaba como Ali, pensaba como Leonard y provocaba como Tyson. Pero tenía algo que ninguno tenía. Una necesidad enfermiza de atención. No quería solo ganar. Quería que todos lo miraran. Y cuando eso pasó, ya no pudo volver atrás. Cada combate era un show. Entraba con trajes ridículos, gritando, bailando, retando al mundo. Ganaba y humillaba. Le hablaba al rival, a las cámaras, al público. El ring era un circo. Y él era el domador, el payaso y el león, todo al mismo tiempo. Pero empezó a cambiar. De pronto, ya no arrasaba. Empezaba a pelear más calculado. Ya no buscaba el knockout, buscaba durar. ¿Por qué? Porque ya no entrenaba igual. Porque estaba de fiesta cada noche. Porque el cuerpo empezaba a pasarle factura. Y porque la cocaína ya era parte de su dieta. Él lo negaba. No necesito sangrar para ganar, decía. Pero los fans veían otra cosa. Y los promotores empezaban a cansarse. Camacho era una máquina. Pero una máquina rota. Se peleaba con todos. Con su mujer, con sus hijos, con los entrenadores, con la ley. Iba a prisión, salía, daba entrevistas. Decía que iba a volver, que iba a ser campeón otra vez. Pero ya nadie le creía. ¿Sabías que le ofrecieron un reality show y lo rechazó porque no quería mostrar su casa destruida? ¿Sabías que en los últimos años entrenaba con ropa vieja? Solo,
en gimnasios vacíos, rogando una última pelea? ¿Sabías que lloraba por las noches y dormía con una pistola porque tenía miedo de que lo mataran? Esto no lo vas a ver en ningún otro lado. Esto solo lo contamos aquí. Y si estás aquí, suscríbete ahora mismo, dale like y comenta. Continuamos. Pero lo más fuerte no fue su caída. Fue que nadie hizo nada para detenerla. Ni su familia, ni sus amigos, ni los promotores, ni los fans. Todos lo vieron autodestruirse en cámara lenta. Y todos fingieron que era parte del show. Porque Macho Camacho era entretenimiento, no persona. Y eso lo mató. En la cima, era invencible. Le ganó a Rey Mancini, a Vini Pacienza, a José Luis Ramírez. Le quitó el título a Edwin Rosario en una guerra a 12 rounds donde el odio era real. No solo peleaba, provocaba. Mientras Rosario calentaba los puños, Camacho bailaba frente a él, lo imitaba, lo humillaba. Pero detrás de cada baile había un tipo que no sabía estar solo. El personaje de Macho Man se comió al ser humano. Ya no existía Héctor. Solo quedaba el showman. Se vestía como Elvis, hablaba como Ali, actuaba como si no tuviera miedo a nada, pero tenía miedo a todo. En los años 90, su brillo empezó a apagarse. Aún llenaba arenas, pero ya no dominaba. Resistía, sobrevivía. Su forma de pelear ya no era audaz, era defensiva. La velocidad seguía ahí, pero sin fuego. Empezó a perder. Perdió con Félix Trinidad. Perdió con De La Hoya. Perdió con el tiempo. Pero nunca se detuvo. ¿Por qué? Porque el ring era su único refugio. Su único lugar seguro. Aunque ya no ganara. Aunque ya no cobrara millones. Aunque ya no quedaran cámaras, él seguía subiendo. Porque fuera del cuadrilátero, todo era peor. Las drogas ya eran parte de su rutina. Las noches eran eternas. Los arrestos se multiplicaban. Por violencia doméstica. Por conducir drogado. Por robar. Sí, robar. Camacho fue detenido por intentar robar una tienda. Un tipo que había ganado millones, reducido a eso. ¿Dónde estaban los que lo aplaudían? Solo. Así vivía. Rodeado de gente interesada, chupasangres, oportunistas. Mujeres que lo usaban, managers que lo exprimían, amigos que desaparecían cuando caía. Su propia familia, rota. Con su hijo tenía una relación casi nula. Y aún así, insistía en volver. Volver a pelear. Volver a brillar. Volver a ser el centro. Daba entrevistas diciendo que se sentía mejor que nunca, que iba a recuperar un título mundial, que todavía tenía el ritmo, pero todos sabían que no. Su cuerpo estaba viejo, sus reflejos lentos, su cabeza, frágil. Aún así, seguía entrenando, seguía buscando promotores, seguía tocando puertas, y nadie las abría. En el fondo, sabía que el macho time se había acabado, pero no podía aceptarlo. Era adicto al ruido, al público, a la atención. Sin cámaras, no sabía quién era. Y eso lo volvió peligroso. Se metía en lugares cada vez más turbios. Se rodeaba de tipos oscuros. Entraba en ambientes de narcotráfico, de peleas ilegales, de fiestas interminables. Nadie sabía dónde dormía. Nadie sabía con quién estaba. Solo aparecía cuando salía una nueva ficha policial. El ídolo se había convertido en un fantasma. Un fantasma triste, errático, olvidado. Decía que quería abrir un gimnasio para jóvenes, pero nunca lo hacía. Decía que iba a cambiar, pero al día siguiente lo encontraban borracho. Todo era una promesa rota, y los que lo conocían sabían que el final estaba cerca. Lo peor fue que él también lo sabía. Una vez, en una entrevista, dijo: "No me asusta morir, me asusta que me olviden". Y eso lo explica todo. Ese miedo al olvido lo llevó al fondo, a buscar en lugares equivocados, a confiar en quienes no debía, a terminar la noche del 20 de noviembre de 2012 en el peor sitio posible, frente a una licorería, dentro de un coche, con un amigo vinculado a las drogas. No había ren, no había cámaras, no había aplausos, solo la oscuridad, y la muerte esperando. Un coche se detuvo a su lado. Un segundo. 2 disparos. Su amigo murió al instante. Camacho recibió una bala que le atravesó la mandíbula y le rompió la columna. Cayó sangrando, paralizado, balbuceando: "Macho sigue vivo". Pero no. Ya no. Lo llevaron al hospital. Respiraba, pero su cerebro estaba muerto. Nunca despertó. Y aunque su corazón seguía latiendo, todos sabían que ya se había ido. El macho time había terminado. Sin ovación. Sin gloria. Sin redención. El 24 de noviembre de 2012,
Su madre tomó la decisión más dura: desconectar las máquinas. Camacho murió con 50 años. En su coche encontraron cocaína. En su historial, heridas que no se curaban con médicos. ¿Quién lo mató? Nunca se supo. ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Fue casualidad? ¿Fue una ejecución? Nadie lo explicó. Nadie fue arrestado. Nadie dio respuestas. Y tal vez, eso fue lo más trágico. Ni su muerte tuvo justicia. Porque Macho Camacho no murió en el ring. No murió como un campeón. Murió solo, confundido, olvidado por todos menos por su madre. Y lo más duro no fue cómo murió, sino cómo lo despidieron. Porque ni en su funeral lo dejaron descansar en paz. Miles fueron a despedirse. Sí, lloraban, gritaban Macho Time, como si pudieran devolverlo con palabras. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. El tipo ya había muerto en vida mucho antes de esa bala. Su ataúd, envuelto en la bandera de Puerto Rico, fue cargado por exboxeadores, familiares, viejos amigos que hacía años no lo veían. En el ambiente, una mezcla brutal de homenaje y culpa. Nadie sabía cómo llorar a alguien que lo tuvo todo y terminó sin nada. Las cámaras volvieron. Los micrófonos también. Todos querían opinar. Campeones como De La Hoya y Julio César Chávez le dedicaron palabras, pero la mayoría se quedó con la espina. Pudo haber sido el mejor. Pudo haber sido leyenda absoluta. Pero no se cuidó, decía Chávez. Y tenía razón. Porque Camacho era un fenómeno. Un talento irrepetible. Con reflejos de videojuego. Con un instinto de combate que no se entrena. Pero lo que nunca tuvo fue equilibrio. Nunca tuvo control. Nunca tuvo paz. Y eso, en un deporte como el boxeo, te mata. No sobre el ring. Te mata por dentro. Te vacía. Su hijo, Héctor Jr., también boxeador, lo despidió con lágrimas. Nunca nos reconciliamos, dijo frente a las cámaras. Lo quise siempre, pero nunca se lo dije. Esa frase quedó flotando en el aire como un puñetazo sin bloquear. Porque en el fondo, Camacho no necesitaba más peleas. Necesitaba amor. Necesitaba ayuda. Y nadie se la dio. Sus exmujeres hablaban de un hombre que podía ser el más dulce. Y al segundo, el más violento. Sus entrenadores contaban que entrenaba a muerte, pero desaparecía por semanas. Sus amigos contaban historias que suenan más a películas. Tiroteos, noches sin dormir, paranoia constante, y una dependencia total del personaje que creó. Ese fue su error más grande. Vivir para un público que no estaba ahí cuando más lo necesitaba. Y así como vivió, se fue. Con preguntas sin respuesta. Con un caso sin resolver. Con enemigos invisibles. Y con un legado partido en dos. Porque sí, Camacho fue un campeón. Ganó títulos en 3 divisiones. Dominó a rivales históricos. Dio peleas inolvidables. Electrificó escenarios. Pero también fue una advertencia. Una alerta de lo que pasa cuando nadie te enseña a dejar el personaje y volver a ser persona. Y eso es lo que el mundo no entiende. Detrás del Macho Time había un niño de Spanish a Harlem que solo quería ser alguien. Que se crió entre violencia, abandono y calles rotas. Que aprendió a pelear antes que a hablar. Que fue preso antes que famoso. Que solo encontró aplausos en el cuadrilátero. Y que cuando el show se acabó, no supo qué hacer con el silencio. Sus últimos años fueron una parodia de sí mismo. Se vestía como Superman en ruedas de prensa. Retaba a boxeadores que tenían 20 años menos. Decía que podía con todos, que seguía siendo rápido, que el macho seguía vivo. Pero no lo estaba. Lo sabíamos todos. Él también. Su cuerpo estaba cansado. Su alma, destruida. Su historia, escrita, pero aún no cerrada. Porque, aunque ya pasaron años desde su muerte, nadie ha sido arrestado. Nadie ha dado una versión oficial. La policía encontró drogas en su coche, sí, pero ni eso sirvió para explicar por qué lo mataron. ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Una venganza? ¿Un castigo? Silencio. El mismo silencio que lo rodeó sus últimos días. Y aún así, sigue vivo. Sí, porque Camacho no desapareció. En los barrios de Puerto Rico, su nombre sigue siendo leyenda. En los gimnasios de Nueva York, los chicos ven sus peleas en YouTube y repiten sus movimientos. En el boxeo, su estilo sigue inspirando. Porque no solo pegaba, danzaba, provocaba, actuaba. Fue arte, fue locura, fue exceso. Y eso, no se entierra. En 2016, 4 años después de su muerte, fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. No por lástima, por méritos, por sus 79 victorias,
por sus 45 knockouts, por su dominio en 3 categorías, por haber sido uno de los peleadores más electrizantes de la historia. Pero la ceremonia fue fría, distante, porque el mundo no sabía cómo homenajear a alguien que lo dio todo, y terminó destruido. Y es que Camacho no fue solo un campeón, fue una bomba de tiempo, un alma atormentada, un espejo de lo que pasa cuando el éxito llega antes de sanar las heridas, cuando el brillo tapa el dolor, cuando todos quieren verte ganar, pero nadie te ayuda cuando empiezas a perder. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que él lo sabía. En su última entrevista dijo: el público me quiere feliz arriba del ring, y yo se los doy, aunque me duela, aunque esté solo, aunque me esté muriendo por dentro. Esa frase es todo. Eso fue Camacho, un hombre que no se permitía bajar la guardia, ni para pedir ayuda, ni para llorar, ni para sanar. Vivió actuando, murió actuando, y aún así, nos hizo sentir vivos. Pero cuando las cámaras se apagaron, nadie supo qué hacer con su ausencia. La muerte de Camacho no solo dejó un hueco en el boxeo, dejó un peso, un apellido que aplasta, una energía que sigue flotando en el aire, como si el Macho Time nunca se hubiera detenido del todo. Su hijo, Héctor Machito Camacho Jr., también boxeador, vive con ese fantasma sobre el hombro. Cada golpe que lanza, cada pelea que gana o pierde, no es solo suya. Siempre hay alguien recordándole que él no es su padre. Y lo dice claro: la gente no me ve, solo ve el apellido, y ese apellido pesa más que cualquier cinturón. Porque el apellido Camacho ya no significa solo velocidad, técnica y espectáculo. También significa tragedia, drogas, caída, muerte sin justicia. Y eso no se borra con una victoria. Machito lo intenta, pelea con el corazón, pero también con el dolor, porque sabe que el legado de su padre es una sombra larga, y muchas veces oscura. Dice que lo ama, que lo admira, pero que nunca logró entenderlo del todo. Nunca lo tuvo cerca, nunca fue realmente su guía. Y eso también lo marcó, porque Macho Camacho fue ídolo para millones, pero no supo ser padre para uno. Y eso duele más que cualquier knockout. Detrás de cada recuerdo feliz, hay una herida. Detrás de cada gloria, un abandono. Y el boxeo, ese mundo que lo aplaudió mientras se rompía por dentro, sigue sin saber cómo hablar de él. Los comentaristas repiten sus estadísticas, sus títulos, su carisma, pero casi nadie se atreve a decir lo esencial. Camacho no necesitaba fans, necesitaba terapia, no necesitaba más rounds, necesitaba abrazos, y nadie se los dio. Su historia debería enseñarse en cada gimnasio, no solo como inspiración, sino como advertencia. Porque el éxito sin control es veneno. Porque el talento sin amor propio se convierte en cárcel. Porque cuando el personaje se come al hombre, no queda nada real. Hoy, si preguntas por Camacho en cualquier barrio de Puerto Rico, te dirán que fue el más rápido, el más loco, el más showman, el más inolvidable. Pero si preguntas qué pasó al final, nadie quiere hablar. Todos bajan la mirada. Todos sienten que algo falló. Y falló. Fallamos todos. La prensa, por vender escándalo en vez de ayuda. Los fans, por reírse de sus caídas. La familia, por rendirse antes de tiempo. Él mismo, por no permitirse sanar. El Macho Time fue espectacular. Sí, pero fue una cuenta regresiva. Y todos lo sabían. Lo que nadie esperaba era que terminara con un disparo en la cara. Y mientras su hijo intenta levantar el apellido, mientras los jóvenes lo imitan sin conocer su dolor, mientras su nombre sigue generando clics, él ya no está. Y tal vez, eso fue lo que más temía. Ser un recuerdo sin redención. Un mito sin paz. Porque no hay estatuas de Macho Camacho. No hay escuelas con su nombre. No hay calles que lo homenajearon. Lo que hay son vídeos, entrevistas viejas, fotos en mal estado, historias que se mezclan entre la leyenda y la pena. Y una pregunta que nadie ha contestado. ¿Qué hubiera pasado si alguien, una sola persona, lo hubiera detenido a tiempo? Tal vez hoy estaríamos contando otra historia. Una de renacimiento, de recuperación, de segundas oportunidades. Pero no, nos quedamos con la tragedia, con la caída, con el disparo, con la frase que lo resume todo. Me asusta que me olviden. Y no lo vamos a olvidar. No por lo que hizo, sino por lo que le faltó. Camacho fue más que un boxeador. Fue más que un campeón. Fue más que un escándalo, un personaje, un titular. Camacho fue una historia viva. Una historia que no supo cómo terminar. Y por eso, hoy seguimos hablando de él. Porque no se trata solo de combates, de títulos,
de récords. Se trata de lo que dejó en nosotros, de esa mezcla entre admiración y tristeza que sentimos al recordarlo. Porque verlo en el ring era como ver fuego bailando. Pero fuera de él, era un incendio sin control. Y eso duele. Duele porque lo vimos arder. Y en lugar de apagar el fuego, le echamos más gasolina. Y si llegaste hasta acá, no fue solo por el morbo o por la curiosidad. Fue porque algo en la historia de Camacho te tocó. Porque aunque no lo conociste, entiendes ese miedo a ser olvidado. Ese impulso de fingir que todo va bien. Ese vacío que nadie ve, pero que pesa cada día. Y eso es lo que lo hace humano. Eso es lo que lo hace eterno. Hoy, sus peleas están en YouTube. Sus frases, en camisetas. Su grito, en la memoria de quienes vibraron con él. Macho Time. Pero lo que importa no es solo recordar al ídolo. Lo que importa es aprender del hombre. Del chico de Harlem que lo dio todo. Del padre que falló. Del amigo que se perdió. Del guerrero que nunca pidió ayuda. Porque detrás de cada risa que forzaba, había un grito que nadie escuchó. Y por eso este vídeo no es solo para fans del boxeo. Es para todos los que alguna vez se sintieron rotos. Para los que alguna vez tuvieron miedo de no ser suficientes. Para los que saben que, a veces, el aplauso no alcanza. Así que si esta historia te gustó, suscríbete al canal ahora mismo. Dale like al vídeo, porque eso nos ayuda a seguir contando historias reales, sin filtros. Y deja tu comentario. Aquí no hablamos solo de boxeo. Hablamos de vida, de errores, de verdades, de personas. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda esto. Las leyendas no nacen en el cuadrilátero. Nacen en el alma. En esa parte que arde, que sufre, que sueña. Y aunque el Macho Time se haya terminado, Héctor Camacho sigue vivo. En cada golpe. En cada barrio. En cada persona que lucha por no rendirse. Porque al final, no se trata de cómo mueres. Se trata de cómo viviste.